Respecto a la campaña de donación de sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro país más bien se habla de la donación de órganos en un momento determinado, que existe una escasez, pero la donación de sangre vive una escasez mucho mayor e incluso del día a día con tanta cotidianidad, porque este tejido tan vital, que es voluntario y altruista para donarse, no está plenamente en la conciencia de las personas. Y hoy día, cuando lamentablemente habrá que buscar ideas para que nos acerquemos más a la población, el hecho de ir a un hospital, a un banco de sangre en un hospital, a donar la sangre en época epidémica es bastante más complicado. Doctor, y además eso genera un drama social enorme de todos los casos de traumatismos, violencias, hechos en los cuales se le pide a la gente, familiares, operaciones, bueno, están suspendidas la mayoría, pero muchas veces es re complicado poder asumirlo. Es que hoy día, además, ser donante de sangre todo el apoyo en esto, complejo. porque creo que es muy sensible el punto. Hoy día ser donante de sangre es muy complejo. Hay una cantidad de restricciones que son muchísimas. O sea, no haber viajado a ciertos países en el último tiempo, no haberse hecho tatuaje, tener un cierto peso. Es muy complejo ser un donante. Entonces son pocas las personas que ya de por sí pueden donar, y es un tema que complica bastante. Pero te lo complemento, Julio, dame un segundo al tiro. Sí. Las donaciones de sangre se redujeron a 1/3 de lo habitual desde que se declaró la pandemia. Lo trae la página 9 del Cuerpo del Mercurio esta mañana. Bancos nacionales toman medidas ante la brusca caída de donantes. Y respecto de quiénes pueden donar donantes, requisitos. Para donar sangre los requisitos son los mismos de siempre. Mayor de 18 años y pesar sobre 50 kilos, entre otros. Ambos puedo, sin duda. Pero dada la contingencia, no pueden hacerlo quienes hayan tenido afecciones respiratorias o fiebre en las últimas 2 semanas, hayan viajado fuera de Chile en el último mes a países de alto riesgo de COVID-19 o que hayan estado en contacto con un caso confirmado o sospechoso. Es importante lo que estamos conversando respecto a la donación de sangre, no por el coronavirus no tiene nada que ver con la donación de sangre, sino que con todas las otras afecciones que sí lo requieren. O sea, lo que tiene que ver es que a partir de que se decretó la llegada del coronavirus, la gente, por supuesto, no quiere ir a meterse voluntariamente ni a un hospital ni a una clínica a donar sangre. Tiene toda la lógica a partir... Pueden ir con tranquilidad, por favor. Pero doctor, adelante. Sí, pero efectivamente, como dice Julia, la gente tiene miedo, pero la verdad es que tenemos que también confiar en que existen protocolos para poder hacerlo. O sea, igual estamos atendiendo en los hospitales patología que no tiene que ver con esto y que igual es necesario hacerlo. O sea, si alguien tiene dolor al pecho y está cursando con infarto, se le va a tratar y tiene que ir al hospital. Hemos visto también un retraso en la presentación de patologías que normalmente vemos en forma más precoz, como por ejemplo las apendicitis, y que hay gente que tratan por miedo también se queda en la casa y bueno, se toma una agüita de no sé qué y tratando de alargarlo y finalmente llega con peritonitis. Entonces, también si la persona cree que realmente es de gravedad y que no está solucionándolo con medidas caseras, entonces tiene que acudir al centro. Tiene que confiar en que efectivamente se va a tratar en forma con todas las medidas del caso. Pero, y de la misma forma también la donación de sangre también o sea, no se va a hacer en una parte masiva, van a tomarse las restricciones y las precauciones que correspondan, pero no o sea, creo que hay que hacerlo responsablemente, pero no tener miedo de que por ir a donar sangre se va a contagiar, porque eso efectivamente entra por otro camino, usted no va a entrar por la urgencia, no va a estar expuesto, hay toda una logística para que esto pueda ser efectivo. ¿Doctor? El mensaje es que, por favor, nos ayuden con esto, porque como usted dice, ha sido 30%, en nuestro país ha sido 50%, pero la baja ha sido sostenida en la mayoría de los países en que han tenido, que están cursando la pandemia. Y doctor, un poco retomando el tema del caso de esta apoderada, también es súper importante el tema de los niños, porque si bien, gracias a Dios, esta enfermedad pasa más asintomática en los niños, pero ellos son transmisores, pero súper activos. Entonces, si bien uno dice, no, que mi hijo se siente bien, no tiene fiebre, no tiene tos, pero finalmente ese niño que está en perfectas condiciones puede ser una persona que está contagiando de manera activa a, por ejemplo, adultos mayores. Entonces, me gustaría que usted también volviera a reforzar el tema de no a las visitas a las abuelas, a los abuelos, que los niños, aunque no padezcan ningún tipo de síntoma, se queden en sus casas. No, por ejemplo, yo el otro día que me tocó ir al supermercado, vi una mamá que andaba acompañada de 2 niños en el supermercado. Entonces, el llamado es que si tienes que ir al supermercado, lo hagas sola, que los niños sí tienen que estar en la casa. Sí, y aparte hay un llamado aquí también a la solidaridad, porque a lo mejor no tiene que ir, si yo vivo cerca de mis hermanos o de mi papá o no sé, de alguien de la familia o mi vecino por último, y voy a ir al supermercado, a lo mejor puedo comprar
para otros también, y así limitamos la exposición de las personas. O sea, hay gente que de verdad no tiene que salir. Y por eso aquí es el llamado también a que si algún vecino o algún otro familiar que puede hacerlo, lo haga, porque no todo el mundo también tiene la capacidad de hacerlo online, o no tiene la destreza o el computador o la red a mano. Por lo tanto, ahí necesitamos de que se haga, y evidentemente si alguien tiene que ir, que sea una persona sola, no vaya con los niños. O sea, eso es absolutamente ridículo que alguien haga eso. Y también le dedicamos el audio también a esas personas. No hemos dedicado a tanta gente. Oye, hablando de la doctora, un segundo, hablando de la doctora, me escribió una trabajadora del Jumbo del Alto Las Condes, que yo quiero mucho, no voy a decir su nombre, pero ella es una mujer mayor, tiene 68 años, está en panadería, no, no, es verdad, y me escribe y me dice que ella está por ser adulta mayor, que en este supermercado a todos le dieron un permiso con goce de sueldo para estar en sus casas hasta supuestamente mayo. Pero me dice que fue terrible, que esta mujer es una vieja irresponsable, me dice, una vieja irresponsable que no pensó en todas las personas que trabajamos en este supermercado, y ojalá le saquen una multa muy, pero muy grande. Yo estoy con la señora, iba a decir el nombre, con mi amiga, que la quiero mucho, le mando un beso, y que efectivamente los trabajadores de los supermercados están haciendo un esfuerzo gigantesco. Están viajando desde otras comunas, se están exponiendo por abastecer a todo el resto de la población. Entonces pensemos un poco en ellos también. Totalmente. O sea, ellos felices estarían en sus casas en cuarentena, pero tienen que salir a trabajar, entonces no sea muy responsable. Y también decir que hay 28 niños entre 1 año y 9 años con coronavirus en Chile. Claro. Sí, pues. Para que tampoco nos confiemos en que a los niños no les da. Exactamente. Evidentemente que les puede dar con casi asintomáticos, pero hay casos positivos. Hay fallecido en Europa. Hay niños fallecidos en Europa con 12 años de edad. Sí, 2 años.